Bien, estamos atentos a las preguntas. A ver, un momento. Transmisión de enfermedades de forma directa e indirecta en artrópodos. A ver, creo que hay una pequeña confusión en el asunto de transmisión de enfermedades. Los insectos pueden causar daño indirecto o daño directo, que es diferente. Ojo, o sea, no es que el insecto transmita una enfermedad de manera directa y otro lo haga de manera indirecta. No, lo que ocurre es que los animales pueden causar daño directo o daño indirecto. Si es daño indirecto, entonces estamos hablando de que el mismo artrópodo pues lesiona el cuerpo al entrar en contacto con él. ¿De acuerdo? Que es pues, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos pues en el caso de eh, el gusano tornillo, por ejemplo, ¿no? Que es capaz de horadar la piel, pues, ¿de acuerdo? Incluso del hombre, ocasionando por lo que se llama miasis, ¿no? O pues si hablamos de los ácaros, ¿no? Como el sarcóptes, que pues causa la sarna. Ellos causan daño directo, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Mientras que si hablamos de animales, ¿ya? Que causan daño indirecto, pues ya ahí estamos hablando de otro asunto. Entonces, a ver, aquí, recuerda, vamos a arreglar un poquito este asunto, ¿ya? Entonces, vamos a colocar esto por acá, para que tengamos, pues, un poquito claro el asunto, ¿ya? A ver. Entonces, recuerda, los artrópodos pueden causar daño directo o daño indirecto, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. Entonces, si causan daño, decimos así, a ver, ya está. Entonces tenemos, te repito, pues daño directo y daño indirecto. Y eso pues es importante tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, el daño, te decía, puede ser directo o puede ser indirecto. Si es indirecto, pues hablamos de que transmiten una enfermedad. Y en ese caso, pues a esos artrópodos se les llama vectores de enfermedades. Mientras que los que causan pues daño directo se les llama también parásitos, ¿no? Como son el tornillo, los piojos, los ácaros, ¿de acuerdo? Estos causan daño directo y enferma. Miasis, pediculosis, acarosis o comúnmente llamado pues sarna, ¿no? La cucaracha transmite, es un vector mecánico igual que la mosca, ¿no? Llevan a los patógenos, ¿no? Los que nos causan daño pues en sus patas, ¿de acuerdo? Los llevan en sus patas. Entonces, pues es ahí en donde no hacemos pues la indicación de que el daño es indirecto, no directo, ¿ya? La cucaracha transmite polio, por ejemplo, hepatitis A, ¿ya? La mosca transmite tuberculosis, difteria, por ejemplo, ¿no? Y si hablo de, pues,
Vector biológico, pues estamos hablando de animales que transmiten enfermedades, ¿no? Por medio, pues, de sus fluidos, ¿no? Principalmente la saliva, pero no exclusivamente la saliva, ¿correcto? En el caso, pues, de los que tenemos aquí, tenemos, pues, al Anófeles, que va a transmitir, pues, la malaria o paludismo. Hablamos de la pulga de la rata, que transmite la peste bubónica. Y el teratoma infesta, ¿no? El chinche, pues, ¿no? Que va a transmitir el mal de Chagas, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Bien, espero pues que quede más claro el asunto, ¿no? Respecto a lo que causan, ¿no? Los que causan daño, sea directo o indirecto. Muy bien, estamos atentos a alguna otra pregunta. Gracias por preguntarnos. A ver, estamos atentos a alguna otra o de algún otro compañero pues que se vaya, ¿no? A incluir mientras pues estamos en consultas académicas.
Bien, cuando hablamos de los animales, pues tenemos que recordar que estamos hablando de el, bueno, un reino en el cual pues los organismos se caracterizan por ser todos heterótrofos con nutrición holozoica, ¿de acuerdo? Repito, heterótrofos con nutrición holozoica. Ahora, al ser heterótrofos de nutrición holozoica, también hay que agregarles que son organismos que son móviles por lo menos en alguna etapa de su vida, ¿de acuerdo? Reitero, son móviles por lo menos en algún momento de su vida, ¿correcto? Sean en la etapa adulta o en la etapa pues embrionaria. Otro detalle es que en el reino animal los organismos poseen coordinación nerviosa, excepto en los más sencillos como son los poríferos, pues en los demás grupos vamos a encontrar justamente ese detalle, ¿no? La coordinación nerviosa, ¿ya? Ahora, su reproducción pues puede ser tanto sexual como asexual. Muy bien, eso es en cuanto pues a lo que corresponde a las características generales de pues los seres que integran el reino animal, ¿no? O reino animalía. Bien, y entonces, repito, cuando hablamos pues, ¿no? De reino animal, hay que recordar la importancia que tienen los animales en diferentes formas para el ser humano. Por ejemplo, eh, si vamos más allá y hablamos pues de la parte ecológica, ¿no? Pues los animales actúan como seres consumidores, ¿de acuerdo? Consumidores. Ahora, cuando hablamos del uso que le damos a los animales, hablamos, por ejemplo, del uso en la parte industrial, ¿no? La industria alimentaria o alimenticia, pues utiliza derivados cárnicos, ¿no? Derivados de la carne, productos cárnicos, ¿ya? Hablamos de la industria, pues, textil, ¿no? Y la industria peletera. Y hablamos en la industria textil, pues, de las lanas, ¿de acuerdo? Y en, pues, la industria peletera, pues, hablamos del cuero, ¿no? Justamente, pues, para la elaboración de calzado y otros derivados, ¿de acuerdo? Bien. También podemos hablar, ¿no? De la parte, pues, biomédica, ¿no?
Cuando hablamos, pues, por ejemplo, de que hay animales, ¿no?, causantes de enfermedades, y hay otros que son más bien transmisores de enfermedades, ¿de acuerdo? O sea, hay algunos que causan daño directo, cuando ellos mismos son los responsables, pues, de la enfermedad, y pues otros que causan daño indirecto, cuando más bien son transmisores de la enfermedad. Bien, eso vamos a ir viendo, pues, ¿no? Eh, Poco a poco. Ahora, los animales, igual que cualquier ser vivo, pues requieren de ser agrupados, o sea, ser clasificados. Y para eso, pues tenemos los criterios de clasificación o de agrupación. Principalmente, los criterios son, pues, embriológicos, ¿no? Para ver el desarrollo armónico desde que son, pues, eh, bueno, desde el desarrollo embrionario en adelante, ¿no? Bien, un momento, por favor.
Estábamos hablando pues de los criterios taxonómicos para los animales. Y por ejemplo, uno de los primeros criterios es justamente el criterio de la presencia o ausencia de tejidos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, si hablamos de ausencia de tejidos, hablaremos de animales parazoos, como por ejemplo, pues no, los poríferos, ¿no? Los poríferos que no tienen pues tejidos. Ahora, si tuvieran tejidos, estaríamos pues hablando de los metazoos, ¿no? Los metazoos sí tienen tejidos. Muy bien, ahora, dentro de los metazoos, o sea, de los que sí tienen tejidos, pues vamos a ubicar, bien te decía, que si hablamos pues no de los que sí tienen tejidos, hablamos pues de diploblásticos y triploblásticos, ¿de acuerdo? Y si te hablo de pues diploblásticos, nos vamos a referir a la presencia de dos capas celulares o dos capas, ¿no?, embriológicas, dos capas de células en el embrión. Y hablaremos pues no del hablaremos, repito, del diploblástico. Si tiene tres capas de células germinales, ¿no? Repito, triploblástico será pues tres capas de células germinales. Bien, ahora, ¿cuáles son esas tres capas? Pues ectodermo, endodermo y mesodermo. Bien, un momento, por favor.
Bien, y entonces estábamos pues hablando justamente de diploblásticos y triploblásticos, ¿correcto? Ahora bien, cuando hablamos entonces de los diploblásticos, pues vamos a hablar de dos grupos. Vamos a hablar de los celenterios y de los tenóforos, pero no nos adelantemos, vamos a ver lo demás. Cuando hablamos de triploblásticos y que hay pues, ¿no? A ver si nos acercamos un poco, ¿no? Comparando, el diploblástico solamente tiene ectodermo y endodermo. El triploblástico tiene ectodermo, parte externa, endodermo, parte interna y mesodermo, parte media. En el mesodermo, en el mesodermo, se va a formar pues una cavidad, ¿no? Repito, en el mesodermo se va a formar una cavidad. Esa cavidad pues se va a llamar celoma. Un celoma como cavidad va a ser verdadero cuando no solo existe la cavidad, sino que además esta cavidad esté pues rodeada, cubierta por las llamadas membranas celómicas. Ahora, ¿cuáles pues van a ser las membranas celómicas? Un ejemplo de estas membranas es el peritoneo, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando hablamos de que existe la cavidad, o sea, el celoma, pero sin membranas celómicas, repito, sin membranas celómicas, pues entonces hablaremos de un pseudoceloma. Repito, vamos a hablar pues de un pseudoceloma. Bien, ahora, ¿y qué pasa si hay mesodermo, pero no hay cavidad, o sea, no existe el celoma? Pues hablaremos entonces de un ser acelomado.
Bien, ahora, empezamos entonces por los animales sin tejidos, ¿correcto? Los animales sin tejido, llamados también parazoos o esponjas. Filum poríferos o filum porífera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los poríferos, pues al ser parazoos, no tienen organización tisular, o sea, en ellos no hay tejidos, ¿correcto? Repito, en ellos no hay tejidos. Uno. Dos. Estos organismos tienen su cuerpo, pues, no, conformado por una parte externa, la pinacodermis, donde existen, pues, células llamadas pinacocitos. La parte media, que diremos, pues, no, sostén o soporte corporal, es el mesohilo. Y la parte interna llamada también coanodermis, porque pues ahí encontramos a las células llamadas coanocitos, que son células pues filtradoras, ¿no? Filtradoras. Hay otras células que conectan el exterior con el interior. El interior se denomina, repito, el interior se denomina espongiocele o cavidad de la esponja, ¿de acuerdo? Esta espongiocele, esta espongiocele pues es la cavidad, repito, la cavidad interna por donde van a circular el agua que ingresa por los porocitos, ¿no? Y los nutrientes que también ingresan pues por los porocitos, ¿de acuerdo? Ahora, los cuanocitos van a filtrar el agua para pues obtener nutrientes, algo que ya habíamos estado revisando. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar el ósculo, que es la salida, ¿de acuerdo? Y estas estructuras llamadas espículas, que están hechas de carbonato de calcio, ¿no? De sílice o incluso de una proteína, pues, ¿no? Llamada espongina. Muy bien. Entonces los conos, los poríferos, repito, se constituyen en los, pues, organismos o en el filo de organismos animales más sencillos. Luego tenemos que también presentan reproducción sexual y asexual, siendo pues no la asexual la más empleada, justamente para formar pues colonias.
Bien, en el caso de los celenterios onidarios, ¿no? Filumnidaria, tenemos dos formas corporales básicas, ¿no? La forma de pólipo y la forma de medusa. El tipo pólipo, forma pólipo, pues es sésil, ¿no? Vive y crece sobre el mismo sustrato. Mientras que la forma medusoide o el tipo medusoide más bien, pues, no, flotador, ¿de acuerdo? Estos animales, recuerda, son animalitos diploblásticos, es decir, que tienen dos capas germinales, o sea, dos capas celulares en su embrión. Bien, ahora, en el caso, pues, de los nidarios, bien, en el caso, pues, de los nidarios, vamos a encontrar que de su parte central, rodeando su boca, encontraremos, pues, tentáculos, ¿no? Los tentáculos tienen, pues, algo llamado nidocito
que pues es una célula urticante. Los nidocitos, repito, contienen pues algo llamado, perdón, los nidocitos, repito, contienen pues una sustancia urticante, le va a permitir pues a estos animalitos, ¿no? Poder pues capturar su alimento, ¿no? Su presa, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de los nidarios, decimos pues que su sistema digestivo es incompleto, ¿ya? Decimos pues que la excreción y la respiración son directas y que vamos a encontrar acá. Y en el caso pues por ejemplo de los sifozoos como la medusa, hay pues no, repito, estamos viendo pues en ellos, ¿no? Vamos a ubicar un sistema digestivo, reitero, incompleto, la respiración y una excreción directas, ¿ya? Y que además podamos encontrar el grupo de los sifozoos, donde están las medusas, hidrozoos, donde está pues la hidra verde, y antozoos, donde está la anémona o actinia, ¿no? De mar. ¿De acuerdo? Un momento, por favor.
Bien, ahora tenemos entonces, ¿no? Los grupos Sifosó, te decía, como la medusa, Antozoo como la actinia o anémona de mar, Hidrozoos pues como la hidra, ¿de acuerdo? Bien, recordemos pues que a diferencia de los poríferos, aquí en los nidarios ya vamos a encontrar pues un sistema, un tipo de coordinación nerviosa constituida pues por, ¿no?, protoneuronas, ¿de acuerdo? Muy bien, y entonces, bien, sigamos. En el caso de los tenóforos, que son pues parientes de los nidarios, recuerden que
Bien, cuando hablamos entonces te decía de los tenóforos, pues, ¿en qué se parecen, te decía, estos a los nidarios? En que también pues son diploblásticos, ¿correcto? También pues son, repito, diploblásticos, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué más vamos a encontrar? Estos animales tienen el cuerpo en forma de globo. Hay tentáculos, ¿no? Con filas de peines en su cuerpo. Pueden haber también en los tentáculos. Ahora, en los tentáculos vamos a encontrar pues una estructura de adhesión, ¿correcto? Junto con pues una célula nerviosa ubicada en la raíz de, de esta misma estructura. Estamos hablando pues de la forma en la cual se relacionan con el entorno, ¿de acuerdo? Bien, ahora, luego tenemos los platelmintos. Los platelmintos, como el nombre lo dice, pues son organismos de cuerpo plano, ¿correcto? Es decir, dorsoventralmente aplanados, ¿ya? Reitero, dorsoventralmente aplanados, ¿ya? Hermafroditas. ¿Sí? Ahora, son hermafroditas insuficientes, es decir, se requiere de otro para que mutuamente se fecunden, con excepción, pues, ¿no? De las tenias, que sí son hermafroditas autosuficientes. Bien, ahora vamos a encontrar
estos organismos, los platelmintos, son acelomados, son triploblásticos acelomados. Es decir, que no tienen pues celoma, ¿ya? Bien, ahora, en el caso de los platelmintos, vamos a ubicar pues a tres grupos, ¿no? Los turbelarios, como la planaria, bueno, a los cestos, como las tenias, ¿de acuerdo? También ubicamos pues a los tremátodos, como la alicuya, ¿correcto? Ahora, aquí en vista tenemos pues a nuestra amiga la planaria que va a mostrarnos, ¿no? Su sistema pues excretor formado por esta célula flamígera que va pues a limpiar, ¿no? Los desechos, a recogerlos. El tubo, ¿correcto? Que va pues a enviar, ¿no? A recolectar los desechos y luego pues van a salir al exterior a través del poro excretor. Además, su sistema digestivo pues es incompleto. Hay un solo orificio de entrada. Bien. A continuación, pues vamos a ubicar o vamos a entender que su reproducción, o perdón, sí, pues su respiración es a través de su superficie, ¿no? Es directa. Muy bien. Seguimos esperando que se unan más compañeros. Hablamos de los rotíferos. Los rotíferos no son más bien cercanos
Los rotíferos se caracterizan pues por la presencia del mastax, ¿no? Bien. El mástax, te decía, pues es una estructura dental ubicada en la faringe. Por eso se habla de una faringe dentada. En la parte anterior, perdón, tenemos una corona ciliar, ¿no? Que pues se antepone a la boca y que pues permitiría la captura de sus alimentos, ¿de acuerdo? Por lo demás, pues al igual que los nemátodos, carecen de membranas celómicas, ¿ya? Carecen, repito, de membranas celómicas pese a la presencia pues del celoma, ¿de acuerdo?
Bien, ahora, en el caso de los nemátodos, ¿ya? En el caso de los nemátodos, pues estamos hablando de los organismos que por primera vez presentan dimorfismo sexual. ¿Ya? Dimorfismo sexual. Es decir, que podemos diferenciar macho de hembra. Bien, ahora, como tenemos en los nemátodos el hecho pues de distinguir al macho de la hembra, la diferencia fundamental o las diferencias que podemos encontrar son el tamaño, los machos pues eh, más pequeños que las hembras, además puede presentar, ¿no? La espícula, ¿no? Que es su miembro genital, su miembro viril. Mm, Bien, ahora, estos animalitos pueden ser de vida libre o pueden ser parásitos. En el ser humano, por ejemplo, pues tenemos, o para el ser humano tenemos pues parásitos, ¿no? De este tipo. Encontramos pues al nemato, perdón, al ascaris, al oxiuro, ¿no? Encontramos también pues a las nasicas, ¿correcto? Y bien, luego vamos a encontrar que su cuerpo no está segmentado.
Bien, ahora, su cuerpo está cubierto por una cutícula que les permite, pues, no resistir, por ejemplo, en el caso de los parásitos, la acidez, por ejemplo, ¿no? O el pH de las distintas partes de las cavidades, pues, digestivas, ¿de acuerdo? Bien, ahora, luego tenemos el filum Annelidos, en donde vamos a encontrar, pues, a los gusanos de cuerpo segmentado, ¿correcto? Repito, los gusanos, pues, de cuerpo segmentado, seccionado. Hablamos ya de metamería, metamería. Un momento, por favor.
Bien, ahora, en el caso de los anélidos, pues vamos a encontrar un sistema circulatorio cerrado. Bien, ahora, estos organismos anélidos son los primeros, pues, en presentar justamente este asunto de la segmentación. Bien, y además, aquí vamos a encontrar organismos, pues, como los oligoquetos, donde el representante es la lombriz de tierra, o que son hermafroditas, y ahí que pues se alimentan de detritus, repito, de detritus, ¿ya? ¿Ya? Detritus. Los detritus pues van a ser restos vegetales en proceso de descomposición, ¿ya? Que pues obviamente están en la tierra, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar a los irudinios, por ejemplo, que se alimentan pues no de sangre, son hematófagos, ¿de acuerdo? Repito, son hematófagos, pueden consumir hasta pues 3 veces su propio peso o volumen en sangre, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar también a los poliquetos, ¿no? O gusanos arenícolas, que los encontramos pues normal, comúnmente en zonas de playa, ¿de acuerdo? Bien. Otro punto es que dado que son los primeros en tener metamería, pues a partir de ellos, ¿no? Los siguientes filum, como son los artrópodos, equinodermos y cordados, van a tener también, pues, ¿no? Este aspecto muy notorio, sobre todo, pues, en artrópodos. Bien, vamos con el filum moluscos. Hablamos de animales que tienen un cuerpo blando, protegido, pues, por una concha externa. Repito, cuerpo blando protegido por una concha externa. Aunque a veces la concha puede estar, pues, ausente, ¿no? Como en los cefalópodos, calamar y pulpo, ¿de acuerdo? Bien. En el caso, pues, de los gasterópodos,
¿no? Encontramos, repito, los gasterópodos, ¿no? Pues a los caracoles, ¿ya? Que tienen pues, ¿no? Su cubierta, o sea, su concha, y además se movilizan, se desplazan pues sobre un pie, ¿de acuerdo? Sobre un pie muscular. De ahí el término pues no gasterópodo. Bien. Ahora, en el caso pues de todo molusco, que tenga pues su concha, ¿no? Como el caso pues de los caracoles y los bivalvos, pero haciendo énfasis en los bivalvos, ¿ya? Vamos a ubicar
Vamos a ubicar en el caso, pues, de, te decía, los bivalvos, que entre la concha y la piel, que vamos a llamar manto, ¿ya? Ubicamos, pues, una estructura, un espacio que se llama cavidad paleal, ¿ya? Cavidad paleal. Bien. Además, por ejemplo, vamos a encontrar que tienen ya un tubo digestivo completo, ¿ya? Bien, ahora, en el caso te decía, pues, de las ostras, por ejemplo, en esa cavidad paleal, ¿ya? Repito, en esa cavidad paleal, pues, se van a formar las perlas, ¿ya? Repito, en esa cavidad paleal se van a formar las perlas, ¿de acuerdo? Bien. Luego vamos a ubicar, por ejemplo, en gasterópodos,
Bien. Ahora, cuando hablamos también de los moluscos, ¿no? De manera general hablamos pues de que su sistema nervioso es gangliolar, ¿no? Es decir, tenemos la presencia pues de ganglios, ¿ya? Estos ganglios van a estar pues asociados entre sí a través de nervios, ¿correcto? Ahora, los nervios pues van a ir corriendo de pares, ¿no? Son cordones nerviosos, ¿de acuerdo? Y que van a ir, pues repito, conectando los diferentes ganglios. Muy bien, ahora, bien. En el caso del sistema digestivo, pues podemos hallar una lengua llamada rádula, que pues se encuentra en los gasterópodos y en los cefalópodos, ¿correcto? Y que pues les permite roer, ¿no? Rayar las superficies pues que contienen sus alimentos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bien.
En el caso, pues, del calamar y del pulpo, por ejemplo, vamos a encontrar que la lengua, pues, llamada rádula, reitero, está cubierta por el pico. Bien, muchachos. Bueno, pues conmigo será hasta aquí. Ya nos estaremos viendo las siguientes sesiones de consultas académicas. ¿Correcto? Bien, muchas gracias. Nos vemos.